Temprano que indiscutiblemente la información del día, la más importante, es el inicio del año escolar, que debería ser una fiesta, ¿verdad? Debería de ser una fiesta. Supone. Sí, debe ser una fiesta, sobre todo porque contamos con ¿qué? Contamos con el presupuesto que se requiere, el mayor presupuesto. Tienes los recursos humanos, tienes los recursos financieros, tienes las normativas, una currícula, tienes la ¿verdad? legislación. En términos curriculares hay mucho que se podría decir, pero buenas tardes primero que todo. Bueno, pues, señores, que ya no tenemos que presentar a Juan Valdés, es del Observatorio Educativo, profesor Rafael Santos. Así es. Saludos al profesor Rafael Santos. Esto es porque Rafael Santos fue de los fundadores de la director de Infotec, un buen funcionario. Y fue fundador de la Asociación Dominicana de Profesores. Sí, ahí. Sí. Y uno de los presidentes más sobresalientes y que más logró en el sindicato en momentos históricos difíciles. Fafa sabrá. Y Rafael Santos, yo creo que es la persona que tendría las herramientas para ahora, en momentos de tantas dificultades, entre el ministerio, entre el sindicato, porque él conoce el lenguaje y sabe cómo neutralizar, sabría muy bien cómo lidiar con esto, de manera que, porque yo creo que si no hay armonía entre uno y otro es muy difícil. Bueno, hay que tener la pericia. Nosotros, mira, la ADP a través de la historia ha sido muchas cosas según el momento histórico. Claro. Bueno, casualmente el sistema educativo dominicano se supone que se sustenta en un enfoque sociohistórico, socioformativo y sociocultural. Sí. Y cada época, acá estamos en la era del conocimiento, en la era digital, la era de la información, y en 2009 la profesora Xiomara Guante, de la corriente José Francisco Peña Gómez, decidió fundar junto a nosotros el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Pero mira, Juan, es que el ADP ha dado para tanto que dio hasta para que se robaran 24 millones. No entiendo. La estafa en ADP, ¿tú no te recuerdas? No. Sí, por sus 24 millones, pero eso fue escandaloso. ¿Y cuándo fue eso? Oh, pero por supuesto que la profesora Olimpia González fue a la que se le terminó cargando todo el lado, pero fueron culpas que debieron que partirse. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue en el 2000, no sé 2000 algo, pero está ahí. Yo no estaba pero por ahí. Claro, 20, bueno, 24, pero debe hacer muchos años. Sí. Increíble, no tanto como para no recordarlos, pero el caso que, pues, recuérdese que involucró a la profesora Olimpia, en ese tiempo era parte de la directiva el señor Camacho y otros muchos más, y Sigfredo Cabral y todo ese grupo, ¿lo recuerda? ¿Tampoco recuerda? Realmente yo no llego tan lejos atrás aquí. Pero ¿cómo es posible? Yo tengo 34 años en el área de educación, pero mi trabajo pero trabajando siempre con el observatorio de la ADP, justamente eso es parte de la historia. No, el observatorio educativo de la ADP lo que se enfoca es en la investigación científica. Exacto. La educación es una ciencia y aquí la tratan como farándula. Bueno, aquí hay un nivel de impericia enorme en educación. Aquí se ha desperdiciado ya más de 12 años de 4% para la educación por un tema esencial de impericia. No tenemos autoridades competentes, no tienen dominio, desgraciadamente, de lo que hace falta para esto, para que la educación dominicana... Juan, vamos a comenzar por aquí precisamente, con este diagnóstico que usted hace, y es las condiciones de finalización del año escolar que te abarca el 2023, el año pasado, y el que ahora vamos a iniciar el 2024. Mire, nosotros estudiamos tanto el inicio como el final del año escolar, y este estudio te revela que la educación dominicana está en su peor momento de este siglo, y quizás uno de los peores de la historia, porque hoy en día lo que se requiere a un ciudadano de la era digital, de la era del conocimiento, va mucho más allá de la escuela cognitivista y conductista a la que fuimos nosotros. Y nosotros en este país, en este momento, atravesamos una seria crisis porque no tenemos resultados positivos de aprendizaje. Se ha perdido en gran parte la institucionalidad de la educación pública y la escuela pública opera como una guardería, hoy en condiciones de miseria, donde no hay buena alimentación escolar, no hay buenos medios y recursos para el aprendizaje. Tenemos un déficit de más de 7,000 aulas. Los niños tienen que estudiar en condiciones totalmente miserables. ¿Cuánto es el déficit? Hoy supera las 7,000 aulas, al día de hoy. Wow. ¿La demanda es de cuánto, profesor? Bueno, en este país deberían haber en este momento 65,500 aulas y hay 57,000 y tantas. O sea, el déficit supera los 7,000, que no se explica, porque el presidente de la República en 2021 aprobó un decreto para terminar todas esas escuelas que hacían falta hace 3 años. ¿Y cuántas han terminado de esas? 1,737 aulas de casi 8,000.
¿Usted tiene por casualidad el dato de cuánto era el déficit antes de... Claro que sí. Antes del 4%, que es donde se decía que 28.600 aulas se diagnosticaron en el año 2012 como un déficit en la República Dominicana. Y escuchen este dato. Okay. En ese momento la población escolar era de 2.100.000 niños. Hoy es de 2.200.000, apenas 100.000 más. Pero usted tiene un déficit de más de 7.000 aulas. Wow. Desgraciadamente, entre 2012 y 2020 no se construyeron las aulas que se presupuestaron. Pero nosotros llegamos a este gobierno consciente de eso. Yo trabajé en el proyecto de educación de este gobierno. Yo fui de los editores junto a Miguel Seara Hatton y a Rafael. ¿Cuántas se construyeron, Juan, entonces? En esa etapa, unas 18.600 aulas. De un déficit de 28.000. De 28.000. Correcto. Entonces, fíjese lo que sucede. Perdón, Juan, para ir. Se ha dicho que el periodo de mayor construcción de aulas fue 2012-2020. Sí, pero ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que usted gastó todo el presupuesto de la construcción de las escuelas y solo construyó el 68%. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No tuvo bien el porcentaje de inversión? No, lo que sucede es que usted no puede agotar, usted no puede programar que usted va a construir 28.000 aulas y solamente construir 18.600 con el presupuesto de construir 28.000. ¿Qué pasó ahí? Ojo, ahí hubo lamentablemente, una de las problemáticas que tenemos aquí ahora es precisamente que entramos en 2020 con en ese momento el déficit era de más de 10.000 aulas. Pero nosotros lo sabíamos en este gobierno y se hizo un plan de gobierno para solucionarlo. Desgraciadamente, la descontinuidad, cuando aquí se cambia de un solo funcionario a otro, aquí todo se desarticula. Entonces, ¿cuántos se pueden construir 28.000 aulas en ese periodo? Es menos. Perdón, pero es menos. Pero para seguir la misma idea, porque él acaba de dar un dato interesante, y es que él formó parte del programa de gobierno del PRM para la educación. Correcto. Entonces, ¿cuál fue la solución que construyó el PRM para ese problema de las aulas que hoy sigue el mismo problema? Este gobierno concibió un plan estratégico a 4 años con 23 acciones específicas para solucionar el problema del déficit educativo y del estancamiento. Llegó con un plan, el PRM llegó con un plan. Claro, pero aquí con un cambio de Roberto Fulcara a Ángel Hernández, todo cambia. O sea, aquí todo se desarticuló de un momento a otro. O sea, entonces, que lo que dicen, por ejemplo, porque la verdad que aquí lo que se decía fue del 2012 hasta el 2020 y después el desastre del 2020 hasta ahora, es que aquí cuando se empezó a implementar el presupuesto, la construcción de escuelas a granel y que el déficit no era tal. Se construyó más aulas que nunca en la historia, pero ¿qué pasa? Que no se cumplió la meta. La meta era llegar a 28.000. Pero está bien, tú te pones meta. Pero a veces no se puede, por ejemplo. Pero no, entonces, ¿cómo tú explicas que se ejecuta el presupuesto y no se construye? Eso es la otra cosa. Entonces, el problema... ¿Y cómo se presupuestaron 8 años de gobierno desde el principio para decir que eran tantas escuelas y tantos porque millones? nosotros hacemos en investigación científica precisamente... ¿Cuánto era el monto en 8 años para 28.000 aulas? No, el tema no era ni siquiera el monto, porque el presupuesto, si tú te pones a revisar, el único año en que aquí se ejecutó el 4% fue en el 2020-2021. ¿Por qué? Por la pandemia. Pero aquí ha habido históricamente una subejecución presupuestaria del 4%. Aquí solo se ha ejecutado el 4% un año. Pero lo peor es que en estos 2 últimos años hemos tenido la peor subejecución presupuestaria. ¿Qué significa eso? Eso significa que el año pasado aquí se dejaron de gastar más de 25.000, no 23.000. Yo tenía el dato de 23.000 el año 2023. No, búsquese el portal de transparencia fiscal, que es donde está realmente la ejecución entre lo devengado y lo presupuestado. ¿Cuánto dejó de ejecutarse el año pasado? Casi 25.000 millones de pesos. Que no tiene sentido, porque tú tienes una escuela pública de miseria. Claro. Nosotros hacemos investigación empírica de campo. Y tú vas a una escuela pública de este país y el desayuno es un adefesio. Yo publiqué hoy en mi cuenta de Instagram qué fue lo que dieron hoy, el primer día de clases de este país. ¿Qué se dio? De desayuno. Un pancito de agua con un cuartillo de leche descremada sin refrigerar. Señores, en eso tenemos ya años. O sea, esto es inadmisible. El cerebro de un niño en edad de lectura, de escritura, en edad de desarrollo psicomotor y conceptual, no puede razonar correctamente con un pan de agua y un cuartillo de leche todos los días de la semana. Y lo peor es que te publican en el portal de INAVIE que están dando un menú totalmente distinto. Entonces, aquí se ha producido una desmora. Nosotros lo hacemos todos los días. Okay. La ADP tiene lo que se llama el Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública, que es el sistema computarizado más poderoso de este país para investigar qué pasa en la escuela día a día. O sea, para usted saber, en base a 187 indicadores, qué pasa en la escuela,
desde la seguridad en la escuela, que tenemos una escuela pública sin policía escolar, porque este estudio revela que tenemos más del 70% de las escuelas sin policía escolar, que las escuelas no tienen guardianes, que hace falta personal de planta, que hace falta personal docente, que las escuelas del nivel inicial, donde hay niños entre 3 y 5 años, no tienen asistente, poniendo en riesgo la vida de los niños y de las maestras todos los días. Profesor, ¿y cómo es que ADP investiga? Si ADP es el problema para el pueblo entero. El problema de la educación dominicana son los profesores y el ADP. Porque yo sé que aquí todos ustedes conocen a Noam Chomsky. Sí. Chomsky tiene un escrito que se llama Armas de Distracción Masiva. Desgraciadamente aquí hay una desinformación enorme. La educación es una ciencia. Y cada vez que se diga algo, yo recomiendo al pueblo dominicano que solicite las evidencias. Yo entré a la ADP en el año 2019. Desde mi entrada, yo propuse la creación del observatorio porque entendía que la educación dominicana requiere de rigor científico para poder encontrar soluciones a la problemática educativa, y entendía que la ADP estaba ya en el momento histórico adecuado para que sus propuestas no fueran tergiversadas. Nosotros en la ADP llevamos 5 años, cada año, haciendo investigación y presentando propuestas tangibles a las autoridades. Usted busca ese estudio, y ese estudio tiene 12 propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento en cada área. Así fue el año pasado, así fue en 2019. ¿Y esas propuestas se han discutido? No solo se discuten, que se llevan a mesas de trabajo a nivel nacional, con todos los actores. Así es, pero no cumplen. El mayor problema que tiene el Ministerio de Educación en este preciso momento es su gestión. No tenemos funcionarios competentes dirigiendo la educación dominicana. Pero es que ADP quiere que le paguen, según la información del ministerio, ADP quiere que le paguen al 17% de los docentes deficientes, que le paguen incentivos. Entonces tenemos otro problema. Tenemos a un mitómano dirigiendo el Ministerio de Educación, porque es una persona que tiende a decir mentiras. ¿Dónde está la evidencia de eso que usted me dice? Totalmente falso. Oiga lo que le voy a decir. Usted busca los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente y la guía de aplicación de la evaluación de desempeño docente, y va a encontrar que en ningún lugar se solicita a docentes deficientes un incentivo de un 17%. Pero una pregunta, profesor. Esos son inventos que ellos te dicen y mienten y mienten y mienten. Profesor, una pregunta, porque ha habido denuncias muy puntuales respecto a este caso. Yo no sé qué tanto porcentaje, si es mayoritariamente así, de maestros y de maestras que hace muchos años que están desvinculadas de las aulas en términos reales. En lo formal, bueno, pues ellos sí siguen con el vínculo por el tema de los incentivos y se resisten incluso a ser pensionados. ¿Qué tanto eso es cierto? O si son casos aislados. Qué bueno que me invitaron a mí, porque yo soy parte de la Comisión de Evaluación de Desempeño Docente hace 18 meses en el Ministerio de Educación. Y yo que he estado ahí desde el primer día, les puedo decir que nosotros, yo que coordiné esa comisión, para que estén claros, nosotros propusimos que aquí hay que evaluar a los profesores como dice la ley, dice la norma. Eso de que los profesores quieren un incentivo siendo deficientes, eso es totalmente falso. No, estando desvinculados en los hechos, aunque formalmente están vinculados. A eso me refiero. O sea, conozco el caso de una maestra, por ejemplo, que desde hace 7 años vive en Estados Unidos. Sí, pero usted está hablando, aquí tenemos 132,000 docentes. No me pueden hablar del tema docente por un caso, ni por 2 casos. La educación no se evalúa así. La educación es una ciencia. Si usted va a hablar del tema docente, usted tiene que basarse en lo que se evidencia como una tendencia y como un factor común, no como un factor recesivo. Ojo, que el problema que tenemos en este país es que al pueblo dominicano le han engañado sobre el tema educativo. Bueno, pero por eso yo le he preguntado que a partir de esos casos que pudieran ser aislados, mire, sea un profesor, sea un doctor, sea un político, sea, quien esté violando una norma, debe ser apresado, debe ser condenado. Pero esa no es la norma del sistema educativo. La ADP lleva 5 años con propuestas tangibles, señores. Nosotros acá, cada vez que hablamos en educación, lo que tenemos es investigación científica. ¿Y por qué ustedes piquetean frente al Ministerio de Educación y le llevan 300,000 gente adelante y le vociferan? Porque el peor error que cometió el pueblo dominicano fue dejar de protestar. Aquí han convencido a la gente de que la protesta es mala, cuando la protesta está concebido como un derecho constitucional. Y sobre todo, la protesta, si está documentada, fíjate la pregunta que ella hace. ¿Y ustedes le llevaron las propuestas? ¿Y ustedes la discutieron en las mesas? Mire, nos pasamos meses y años discutiendo cosas, algo peor. El ministro Ángel Hernández se compromete frente al presidente de la República y al defensor del pueblo y firma un convenio para resolver problemas puntuales. Y llegamos... ¿Cómo cuáles? El tema de la contratación de los docentes, el tema de la construcción de las aulas, el tema de la alimentación escolar.
El tema de los libros de texto. Por primera vez en este país, en toda su historia, tenemos los peores libros de texto que haya tenido este país. Cientos y cientos de errores. Aquí, cuando Fafa fue a la escuela, ¿tú sabes qué método utilizaban para enseñarle a leer, Fafa? ¿Ustedes saben por qué aquí no se aprende a leer? ¿Por qué? Porque aquí están utilizando el método de lectura global. Cuando Fafa y yo fuimos a la escuela, era el método fonético de lectura. ¿Y qué te dice a ti toda la investigación científica? Que el método fonético es el más adecuado. Defíneme los dos. Algo muy sencillo. Tú coges el método de lectura global y tú partes de la frase y la palabra hacia la sílaba o la letra. Pero yo, que soy maestro de lenguas extranjeras y soy del área de lingüística, le puedo decir que en lenguas extranjeras eso funciona. Pero en la lengua materna no. Usted aprende primero el sonido, la letra, el sonido, la sílaba, el sonido, la palabra. Pero no lo dice Juan Valdés. Yo les invito a que investiguen, a que entren al Centro de Lingüística Aplicada de los Estados Unidos y a que descarguen todas las investigaciones científicas que te dice tal cosa. Pero ahora aquí tenemos en primero de primaria, disque textos integrados. Aquí quisieron acabar con Melanio Paredes hace 12 años. Cuando tenía... Pero hoy en día, yo invito a todo el mundo, a los padres, a que vean que el libro de primaria son 3 tomos con todas las materias juntas, textos integrados y con el método de lectura global. Y después le quieren prometer a este país que los niños ahora sí van a aprender a leer. No son expertos en educación. ¿Te podemos hacer no una pregunta? Tienen Juan, realmente danos chance para preguntarte, por favor, Graimer. Sí, las pruebas nacionales cumplieron este año 32 años, creo. 3 décadas y un par de años. Ajá. ¿Por qué si nos quemamos y se quema el sistema educativo porque no mejoramos? ¿Por qué insistir en las pruebas nacionales si no tienen resultados? Juan, yo creo que usted responde esa pregunta y otra que también tiene Fafa en carpeta, pero después de la pausa, ¿no? Bueno, señores, de todo hablamos, ¿verdad? Fuera del aire, pero al aire dejábamos una pregunta que hacía Graimer precisamente a nuestro invitado de esta tarde. Tenemos a Fafa en la gatera ahí, así es que vamos primero felicitar a Juan Valdés. Gracias. Vamos a felicitar, yo personalmente, porque él dijo aquí al principio que él formó parte del equipo de estructuración de los contenidos educativos para este gobierno. Sí. Así es. ¿Verdad? Así es. O sea, que él sabe lo que está diciendo. Que es crítico, porque lo que él ha estado diciendo aquí es criticando a los propios ministros del partido de gobierno. O sea, es un hombre crítico, lo que quiero decir, y por eso yo lo felicito. Entonces, lo de las pruebas nacionales, profesor, yo digo las inservibles pruebas nacionales. Y lo segundo, para desmontar un mito social, si los niños aprenden o no con mame, mi, momú y pape, pipo. Claro que sí, eso es parte del método fonético. Lo que sucede, señores, con relación a las pruebas nacionales es lo siguiente. Las pruebas nacionales lo que evalúan al final son las 7 competencias fundamentales que espera lograr el sistema educativo dominicano al final de la escolaridad. El problema no está en la medicina. El problema está en el paciente. El que está enfermo es el paciente. La prueba no es el problema. Al final de las pruebas nacionales, ¿qué vimos este año? Que este año sacamos la calificación más baja de los últimos tiempos en pruebas nacionales en el sector público, ampliando la brecha entre el sector público y el privado. O sea, eso es un tema hasta de inequidad. ¿Cuál fue el promedio en el público y cuál fue el promedio en el privado? 57 en el sector público y 67 en el sector privado. ¿Qué te dice eso a ti? No, porque lo que te quiero decir es lo siguiente. Realmente acá el diseño curricular dominicano va por un lado y la realidad escolar va por otra. Aquí nunca se han creado las condiciones necesarias para que se ejecute el currículo dominicano adecuadamente. ¿Es bueno el currículo? Tiene muchas dificultades y tiene sus deficiencias y sus virtudes. Desde el punto de vista del enfoque, lo que es la visión de una persona con competencias, que sepa hacer y que sepa ser, es una visión correcta. Pero si tú no tienes ni siquiera laboratorios de ciencias en las escuelas, ¿cómo tú crees que los niños van a aprender ciencias naturales? En este país, más del 75% de las escuelas públicas no tienen un laboratorio de ciencia y dan ciencias. Entonces, eso desmoraliza al ser humano, desmoraliza al niño, al docente. Recuerden que todas las teorías del aprendizaje se basan en la psicología y que hay un tema socioemocional en el aprendizaje. Cuando yo he escuchado que el ministro ha dicho que va a meter a los niños en 119 colegios privados, es que el ministro no sabe que los colegios privados no tienen tanda extendida. Es que no tienen desayuno escolar. Es que no tienen almuerzo escolar. Claro. Es que no usan los mismos libros. Es que no usan los mismos uniformes. Y en términos socioafectivos, meter a un niño en un ambiente en el cual él no encaja, porque ni siquiera los padres pueden comprar los útiles que compran los otros. Señores, no saben de educación. Papa. Precisamente estaba en mi comentario. Yo te escucho
Por ahí va yo. Con tranquilidad, creo que es un proceso crítico, pero gerencial administrativo. No te he visto haciendo una referencia a que el primer desafío para mí no es el técnico administrativo, si hay o no capacidad para aceptar a los estudiantes, que es verdad que es un problema. El primero es la capacidad profesoral. Y aquí hay un déficit en la capacidad docente. Y el primer desafío es centrarse en capacitar a los docentes junto con el proceso. No te he ido refiriéndote a eso. Sí, te puedo referir a eso ahora. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no he visto ninguna referencia de tu parte. Ni porque de aquí está todo eso, está aquí. Perdón, si quiere lo podemos revisar por lo siguiente. No lo voy a revisar. Usted lo va a revisar y va a ver lo siguiente. Claro. Es la ADP la que está exigiendo que se evalúen a los docentes de la República Dominicana. Y es la ADP la que lleva 6 años exigiendo que se haga la evaluación de desempeño docente. Yo no creo en esos juicios de la ADP. ¿Por qué? Si es una solicitud. Defiende es el criterio públicamente administrativo de participación. Nunca ha puesto en cuestionamiento que ella asume que hace falta una adecuación. Oye, Fafa, en 2019, si Omar Aguante. Oye, la vida de hoy está marcada por la característica del presente. Correcto. La memoria no sirve para eso. El hecho del pasado no es verdad que guía. Hoy la guía es la actualidad marcada por una renovación creciente y general de la tecnología y de todo. Mira, nuestros maestros no están en condiciones de ser maestros actuales. Te voy a explicar algo más sencillo. Que yo quisiera verte a ti hablando. Pues te voy a decir para que tú veas, y te voy a reiterar, porque por eso hay que estar bien informados. Usted ve ese informe que está aquí. Ese informe lo hicimos Xiomara Aguante y yo del PRM en 2019 y cuestionamos a la gestión pasada, del gobierno pasada, exactamente lo mismo. Les invito a todos. ¿Usted favorece que Xiomara Aguante vaya al Ministerio de Educación? Cualquier persona competente. Y escúchenme, porque lo que hay es que estar bien informado. Escúchenme bien. Nosotros, el pueblo no lo sabe y no lo recuerda, porque aquí hay mucha desorientación. Lo primero, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí necesitamos mejores docentes. Pero ¿cómo se logran mejores docentes? Los mejores docentes se logran primero evaluándolos. Y el Ministerio de Educación ha sido incapaz de evaluar el desempeño de los docentes. Y peor, te voy a decir algo peor. En 2017-2018, cuando aquí se evaluaron los docentes de este país, el 62% de los docentes del país es bueno, muy bueno y excelente, según la evaluación del mismo Ministerio de Educación. Vamos a hablar claro, si vamos a hablar en términos de rigor científico, aquí la evaluación de desempeño docente determinó que nuestros docentes son buenos, muy buenos y excelentes en un 62%. Pero estoy de acuerdo contigo en algo. No creo en esa evaluación. Bueno, perdona, ya esa es tu opinión, pero el rigor de la evaluación, yo te puedo decir algo. Yo tampoco estuve muy de acuerdo con esa evaluación de 2017. Ahora, te voy a explicar algo. La forma de desarrollar a un profesional de la educación comienza por diagnosticar sus necesidades formativas. En este país es la ADP la que lleva 6 años exigiendo que se evalúe a los docentes y que a partir de esto los docentes sean capacitados en base a sus necesidades, a sus oportunidades de mejora. Pero eso es un tema administrativo. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad le concierne al Ministerio de Educación de la República Dominicana. Los docentes no pueden ser mejores. Ahora te voy a hablar como académico. Usted como docente no es verdad que va a ser mejor con 35 muchachos por aula, sin libros de texto, sin buena ventilación, sin buen mobiliario, sin buenos medios y recursos para el aprendizaje, porque el aprendizaje no se da por instruccionismo. Ese razonamiento que usted ha hecho en términos científicos se llama instruccionismo. Y la educación moderna no se basa en el instruccionismo, se basa en el constructivismo social. A lo que apuesta la escuela dominicana es a la construcción social del aprendizaje, donde el niño no aprende, primeramente porque los gobiernos de este país, incluyendo han sido incapaces de crear políticas socioeducativas que conecten el aula, la escuela, la comunidad y la familia. Esa es la teoría que sostiene la educación moderna que usted refiere, que es esta educación dominicana. Aquí nosotros en la ADP tenemos años pidiendo, ¿por qué no hay trabajadores sociales conectados a la escuela? Claro. Si usted sabe en términos antropológicos que la familia dominicana que va a la escuela es en su mayor parte monoparental, que la mayoría son madres solteras, usted no sabe que esa madre está trabajando. ¿Qué pasa? ¿Por qué los países desarrollados en educación no es el maestro el que enseña en los países desarrollados? El maestro es un componente. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Siempre necesitamos mejores docentes, pero usted nunca lo va a tener si usted hace lo que hizo el ministerio ahora. ¿Qué? Yo tengo 18 meses en la Comisión de Evaluación de Desempeño y el ministerio, después que nos pasamos
1 año y medio preparando todo, fue incapaz de hacer las licitaciones para el sistema instrumental de la evaluación de desempeño. Y ahora, atención profesores de la República Dominicana, de forma deshonesta e ilegal, el ministerio intenta contratar a la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, para hacer otra vez la misma evaluación que hizo mal en 2017 y sin una licitación. Gran parte grado a grado. Señores, la OEI, esa Organización de Estados Iberoamericanos, tiene casi 1.000 millones de pesos en contrato en este gobierno sin una licitación. ¿Cómo va a ser? Y yo tengo entregado por la Tesorería Nacional de la República todo. Educa, Acción Empresarial por la Educación. Aquí lo que hay es, me parece a mí, una distorsión total en este gobierno del tema educativo. Porque tú tienes a los empresarios y a las instituciones internacionales metidas en el Consejo Nacional de Educación y en la Comisión Presidencial de Educación, siendo a la vez contratistas del Ministerio de Educación. O sea, ahí es donde yo voy con el problema de la educación. Juan, ¿qué usted cree entonces que debía hacerse? Porque usted aquí nos ha hecho una evaluación del 23, del 24, en perspectiva, ¿cuál puede ser la solución? El dinero lo tenemos. El dinero lo tenemos. La primera recomendación. Entonces, el dinero lo tenemos. Entonces, vamos, ¿qué es lo que debe hacerse? Porque aquí tenemos que eficientizar el gasto. Usted no puede coger a UNICEF, una multinacional que no es especialista en lectoescritura, y pagarle más de 800 millones de pesos para que los niños aprendan sin una licitación. Usted no puede coger, por ejemplo, en mi área, en el área de inglés, y contratar a la empresa Education First y querer pagarle 290 millones ahora para hacer, comprarle clave de acceso a una plataforma sin licitación. ¿Cómo? Usted no puede tener a Educa, a la OEI, a una serie de otras instituciones de la familia más rica de este país, metida en el Ministerio de Educación, haciendo contratos grado a grado. Y lo peor, no logran nada. Juan, porque la educación dominicana aquí no ha mejorado. Juan, ¿qué pasó con Ciudad Digital? Que íbamos a revolucionar. La República Digital, que íbamos a revolucionar. Sí. El PNUD, lo más cuestionable de los últimos 4 años en este país son todas esas contrataciones del PNUD. Miles y miles de millones de pesos. ¿Y para qué? Equipos. ¿Qué dice ese estudio? Que al día de hoy, los niños, aunque le quieren meter una educación digital, más del 80% ya no tiene equipos funcionales. Te hablan de que tienen internet en las escuelas públicas, por internet en la escuela, no en el aula. Y el niño no puede usar su celular. ¿Cómo lo va a usar? ¿Y con qué equipos lo va a usar? Señores, aquí lo que tenemos es una gran farsa en la educación pública. Y todo comienza con autoridades que sean más serias. Porque un ministro que le diga al presidente, para que diga la rendición de cuentas, que aquí el 50% de los muchachos tienen transporte escolar, como que aquí hay 1.100.000 niños que tienen transporte escolar, y cuando usted busca en la ley de libre acceso, lo que hay es un 4% de niños, 71.465 niños son los que reciben transporte escolar. Ay, Dios mío. Señores, ¿cómo usted pone al presidente de la República a decir esa barrabasada? Esa mentira tan fácilmente confirmable. Y te dice eso es la cobertura. Y te dice hoy que ellos van a llevar el 80% del transporte escolar a los niños. Que el 80% de los niños. ¿Y cómo? ¿Usted sabe cuántas guaguas hacen falta? ¿Cuántas? 33.300 autobuses. No, y ahora mismo lo que hay son 1.800 para transportar a 71.400. Ustedes saben que el costo del transporte escolar equivale al 93% del gasto de la inversión anual por niño en educación de este país. Que eso es imposible. Y otra cosa, en una escuela donde no hay buenos libros, no hay buena comida, no hay buen mobiliario, no hay buena infraestructura, aquí la prioridad es el transporte escolar. Vamos a ver ¿qué usted le reconoce como algún avance a las últimas gestiones? En este gobierno ¿hay algo que ponderar? La descentralización. Ahora mismo, nosotros después, bueno, desde 2020 a 2010, aquí la descentralización fue un cero a la izquierda. Era imposible que un centro educativo recibiera fondos para poder resolver problemas menores. Ya, por lo menos, el tema de la descentralización, de que los fondos puedan ir a las escuelas, ha mejorado mucho. No, pero yo te voy a decir algo aquí de que se ha denunciado y me han dicho en particular. Hay centros educativos que están pidiéndole a los padres frecuentemente aporte para el mantenimiento. Porque no le dan un peso. Entonces, ¿dónde están llegando los cuartos? Bueno, tú tienes. Y si no lo dan, entonces no le inscriben los muchachos. Lo que pasa es que tú tienes más de 7.000 planteles. Es lo mismo que le digo a ella cuando me habla de una maestra que está cobrando fuera. Tú puedes sí encontrar muchos casos, y son muchos donde eso se da, porque también hay un problema de que te mandan el dinero de la descentralización, pero tú no tienes. Yo invito a cualquiera que lea el manual operativo del Centro Educativo Público de la República Dominicana y verá que todo el personal que debe tener una escuela no lo tiene. Entonces, cuando me hablan del maestro, señores, el maestro es un componente de la educación moderna. El maestro no es el que enseña. Eso es una visión anacrónica de la educación. Si no hay un contexto conducente al aprendizaje, el maestro no lo logra.
Y hemos empezado hoy el peor año escolar de este siglo, porque encima de eso, la población docente está desmoralizada, porque tenemos autoridades que ni siquiera son capaces de hacer eso que usted ha dicho. Ok, yo te doy esto, tú firmas un acuerdo frente al presidente y el defensor del pueblo. Nos sentamos en las mesas. Miren, hay que resolver algo tan sencillo. Hoy yo tengo reportes, y lo voy a publicar esta noche para que todo el mundo lo vea en mi cuenta. El sondeo del primer día de clases. ¿Cuál es tu cuenta? Cientos, profesor Juan Valdés. Miren, cientos y cientos de escuelas que no pudieron empezar hoy. Padres y madres fuera de la escuela protestando hoy. Escuelas que se negaron a iniciar hoy porque no habían terminado su construcción y su reparación. Claro. Aquí tenemos que dejar de mentirle al pueblo dominicano. El presidente dijo hoy en su discurso, vamos a llegar a un gran acuerdo por la calidad educativa. Ok, pero señor presidente, la calidad educativa no la pueden decidir los empresarios, ni los organismos internacionales que están en la Comisión Presidencial de Educación. Señor presidente, usted tiene que incluir a un docente en la Comisión Presidencial de Educación, si no lo que usted tiene es la idea de un grupo de personas de la educación superior que no son expertos en educación escolar, que nunca han ido a una escuela pública, que no conocen la escuela pública y que no cuentan con rigor ni investigación para sustentar sus propuestas. Una pregunta, Juan. Mira, yo vine hoy con la intención de que mi comentario era sobre el juicio del gobierno acerca de un pacto por la calidad educativa. Yo vine y estaba marcando todo mi trabajo. Y quiero decirte que escuchándote, yo insisto en que tú no tratas al fondo. Todo lo que tú dices tiene que ver con el problema administrativo general que hay que tomarlo en cuenta y de la realidad, el vínculo con la sociedad. Muy bien. Eso está bien. Ahora, el problema de fondo es que hay una ruptura en el mundo, que esta es otra época, sí, que hay que hacer una adecuación con la tecnología, que el mundo es actual. Y ahí el hombre ha dicho, creo que es necesario trabajar en un pacto por la calidad de la educación. Un acuerdo que involucre a todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad. Pero para eso necesita actores, primeramente, que tengan credibilidad. Es verdad que eso es lo que hace falta. Eso es parte de lo que hace falta, pero usted no lo va a lograr con un ministro de Educación y un equipo que no es experto en educación y que no es capaz de dialogar. Que aquí está la afirmación esencial. Hay que lograr un pacto de todos los componentes. Totalmente de acuerdo. Para buscar una solución. Fafa, la ADP ha propuesto eso. Yo vi eso. No, yo no creo en la ADP. Bueno, yo sí creo en la ADP y yo lo que no creo es en el gobierno que no ha logrado nada. Es un grupo en eso que yo no creo. puramente sindical para reclamar su bienestar. Ningún bienestar, es el de los niños. Nosotros lo que estamos pidiendo es, mire, nosotros estamos pidiendo buena alimentación escolar, eso no es de los profesores. Buenos libros de texto, eso no es de los profesores. Buen mobiliario escolar, eso no es de los profesores. Políticas socioeducativas, eso no es de los profesores. Después del pliego. El mito aquí que han querido venderle a este país, que el problema es... No tienen ninguna responsabilidad. La tienen toda. Mire, los profesores tienen toda la responsabilidad y por eso yo estoy aquí como profesor. Porque mi responsabilidad como... Mira, Simón Bolívar decía que el rol más noble que puede ocupar un ser humano es la de ser docente. Y ser docente no es venir aquí a decir mentiras. Yo no puedo decirle a usted aquí que el problema es... Yo te estoy diciendo del orden de tu visión. No es de mi visión. El primer problema, hay que reunir a todos los sectores que totalmente estén de acuerdo interesados contigo para propiciar... Profesor. Bien. Okay. En 2012, yo doy un consejo, ¿eh? Eso lo hicimos en 2012 con el Consejo Económico y Social. Hoy el presidente propone lo mismo, que usemos al Consejo Económico y Social para hacer lo mismo. Pero escúcheme, yo soy parte de la Comisión del Pacto por la Educación, que lleva 12 años ahí, coordinada por el Consejo Económico y Social. ¿Dónde estamos hoy? Debo darte la mala noticia de que al día de hoy el Ministerio de Educación de la República Dominicana no ha sido capaz de lograr ni siquiera una sola de las 36 metas priorizadas del Pacto por la Educación. O sea, y yo te estoy hablando a ti de la investigación. Yo estoy de acuerdo contigo en que debe haber un gran consenso. Eso fue lo que propuso la ADP. Y debo decirle algo. El presidente dice eso hoy. Escúcheme, Fafa, escúcheme esto. El presidente recibió una comunicación de la ADP proponiéndole eso hace 2 semanas. Somos nosotros los que estamos proponiendo un gran consenso. Pero para eso necesitamos autoridades que tengan credibilidad. O sea, Juan, perdón. Es un mito entonces los que piensan que la ADP no es parte de la solución, sino parte del problema, porque dentro de todas esas demandas de a las que tú aludes a favor de la comunidad educativa, siempre lo primero es más salario para los maestros y maestras, y hay que siempre ha sido la demanda. Entonces el ADP no es parte del problema, según usted. Parte del problema como parte de la solución, como lo es usted como madre, como lo son ustedes como comunicadores, como lo somos todos. Porque yo me pregunto hoy, ustedes que son comunicadores,
¿Cómo hemos llegado aquí hoy? ¿Cómo hemos aceptado durante 12 años un 4% que no ha tenido resultados? Ay, Entonces, todos somos parte del problema y todos somos parte. Me gusta lo que dice Fafa. O sea, Fafa dice, vamos a hacer un diálogo honesto. Claro. Pero yo insisto. Sin excluir a nadie. Sin que tenga excluir que a ver nadie. con esto. Pero aquí, ¿quiénes dominan el diálogo educativo? Los grupos de poder económico. Ese Y no tema, solo eso. ese Te voy a decir tema, algo, Juan, Fafa. Juan. Aguante. Aquí es... Juan, antes de irte. Los antes de irte. profesores no Señores, tienen espacio tenemos para que eso ir. intervenir. Te voy a decir que no. Mira Yo qué no fácil. conozco Te lo voy a una resolver bien conclusión de sencillo. los profesores. ¿Cuántos votos tienen los profesores en el Consejo Nacional de Educación? 1. No importa. Pero- Aunque no lo tomen en cuenta, voy a tener una opinión. La tenemos, Y ser vocero. la tenemos y tenemos investigación científica. Y por eso es que finalmente, como nunca nos hacen caso, desgraciadamente, la última cosa que le dejan a un docente aquí es protestar. ¿Qué es lo ¿Pero que por hace? qué? Déjame- Porque ¿Qué es lo que entonces- hace, Juan? Ajá. El brazo educativo del CONET, que es Educa. Educa en de- educación, ¿qué es lo que hace si Mira, no hace Educa negocio? tiene un serio ¿En qué conflicto, ayuda? tiene un serio Sí. conflicto de intereses por lo siguiente. Tú no puedes ser parte del Consejo Nacional de Educación de la República Dominicana y a la vez ser contratista del ministerio. Exacto. Eso es ilegal. Bueno. Lo mismo pasa con una serie de instituciones. Yo le hago un llamado al señor presidente de la República. Señor Finalmente, presidente, finalmente. usted no puede tener contratistas del Ministerio de Educación en la Comisión Presidencial de Educación. Ay, mi madre. Porque eso no procede. Juan. Escúchame. Eso, aquí queremos, vamos a hablar de educación, vamos a hablar con los que saben realmente la realidad de la escuela pública. No lo podemos hacer con un grupo de empresarios y de organizaciones internacionales que deben estar en el debate. Pero ellos no son los expertos en educación, ¿eh? Juan. Vamos a hablar claro aquí. Los Juan. expertos en educación, señores, no están ni en las universidades, en educación escolar. No es ese grupo de rectores universitarios que no conocen la escuela pública ni tienen investigación científica para sustentarlo. ¿Cuál es la matrícula? Ni son los grupos multinacionales. ¿Qué hace el PNUD, la OEI, UNICEF, metida en el tema educativo si no son expertos en ninguna de las áreas sustantivas? Y con miles y miles de millones de pesos en contratos. Aquí el problema real Ay, es que hay que mamacita. empezar por decir la verdad sobre Bueno, la educación dominicana. Perdón, Juan, Que- Juan. y yo ya, tengo Juan, evidencia, Juan, investigación, ya que estamos, no comentarios. ya que estamos hablando de cifras, de estadísticas, de mamacita. intereses, una pregunta. ¿Cuánto es la matrícula de maestros aglutinados en la ADP? Nada más deme número, por favor. Ahora no se mismo me... debe haber unos 128.000. 128.000. ¿Cuánto es el porcentaje que se le deduce a los maestros? Entre 500, 300, 600. Porcentaje. pesos. Sí. No, porcentualmente no me lo sé. Un 1%. Usted, Sí, hay no, muchas cifras que usted no se las sabe para estar Yo tan te- cerca te de la voy- ADP, no, querida, Juan. me dijiste ahorita un dato. Le Yo pregunto. debo aclararte No, yo le estoy algo. preguntando Sí, ahora. no, pero no me sé el porciento. Yo debo aclararte algo. Se supone que eso está establecido, que es un 1%. Lo que Bueno, quería... si lo es, está bien. Exacto. Sí, Entonces, no me sé el porcentaje. 128, ¿cuánto entonces, tampoco lo sabe, reciben los maestros, el sindicato, de lo que le deduce a los maestros? Tampoco sabe esa cifra. La cifra ¿Al mes o al año? No, ¿sí? yo no me sé esa cifra. Ah, caramba, Juan. ¿Cuál es la Muchísimas relevancia? gracias. ¿Cuál es la relevancia? No, no, ¿Quieren no, los fondos de la no, ADP ahora? perdón. También quieren usar los fondos No, de la ADP. no, perdón. No me hablen. Juan. Mire, vamos a estar claros. No, espérese. Usted tiene un sindicato. Juan, Perdón, que pero, tiene unos Juan, miembros. el tiempo se nos ha Pero, Juan, perdón, el tiempo se nos ha terminado. Es un problema solamente de cifra y como usted tiene tanta, perdóneme. Por favor, si usted debería de escucharme un poquito. Estoy escuchando. Entonces, tiene tanta sagacidad para manejar las cifras y defiende tanto al sindicato y yo creo que debe preservarse. Es uno de los sindicatos más sólidos que hay. Entonces, simplemente era un problema de cifras, de manejo, Y debo ser muy honesto. exactamente, Yo te dije que yo vengo- porcentuales, yo que te es voy a una aclararte cifra algo. interesante. ¿Tú sabes por qué entré a la ADP? Déjame aclararte algo. Lo primero es, yo vengo del sector privado. Déjame aclararte algo sencillo. Uy, Juan, que se nos va el tiempo, ya Yo no vine fue. a cooperar con la ADP como un especialista en educación Muy bien. para mejorar todas esas cosas que tú mencionas. Claro. Yo Son también, importantes. Yo soy el mayor crítico Sí, de las sí, cosas que andan mal, que es sea en la evidente. ADP, en Y el ha sido ministerio. evidente, Soy oye. yo. Y yo se lo he dicho. Yo vine a la ADP a ayudar a la ADP a desarrollarse, ayudar a la ADP a fundamentar su reclamo en la investigación Pero científica. yo no he visto ninguna manifestación. Señores, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Sí, Juan, sí. Juan, Claro. muchísimas gracias. Gracias, querido. Yo creo que por 2 horas que te tenemos Pero tiene que volver, tiene que regresar. Así es que muchísimas gracias.